ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón, los mandamientos, todos los mandamientos encerran una línea, como un cerco. Esos mandamientos son como un cerco, como un corral, para encerrar al ser humano de tal manera que no tenga libertad como para salirse y hacer lo malo. Así que los mandamientos son como un vallado. Porque cada vez que usted tenga ganas de salirse a un lado, se encuentra con una pared. Quería hacer algo malo y ahí me dice, no lo hagas. Ustedes no han visto que hay en algunos cercos que dice peligro, ¿cierto? ¿Para qué le ponen el peligro? ¿Para qué se lo señalizan? Para que en la ignorancia de la persona no vaya a suicidarse ahí, no vaya a matarse. Porque eso es un cable de alta tensión, entonces necesita que le den un aviso. Pero, como el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y llamado a la destrucción, el ser humano es destructivo. Al hombre le gusta el suicidio. ¿Me está entendiendo? A una persona le dicen que no haga algo y es lo que primero quiere hacer. Dios le dijo a Adán, oye, de todos los árboles puedes comer, menos de este, porque si comes te mueres. Y le puso ahí la calavera, ¿no? Peligro. Y tenía todo un huerto, hermano, lleno de árboles frutales. Precisamente a ellos les dio por probar, es el que estaba prohibido. Entonces el ser humano tiene esa tendencia. Al hombre le dicen que esa mujer está prohibida y a él se le salen los ojos y dice, pero ¿por qué? Si está tan bonita. ¿Me está entendiendo? Y no puede percibir que aquello es peligroso. Porque él tiene un instinto pecaminoso. Eso se llama la carne. Digan conmigo, la carne. La carne es el instinto del pecado. El hombre quiere agradar a Dios dentro del espíritu, pero la carne es débil. Porque la carne está atraída por todas esas cosas que prohibió Dios, que se llaman mandamientos. Y el hurto es uno de ellos. Porque quedaba muy al descubierto en esa línea, ese portillo, si no se acercaba. Allá dice que debo creer que hay un Dios y que debo amarlo. Aquí dice que no debo adorar a dioses ajenos ni debo inclinarnos. Aquí dice que no debo invocar el nombre de Dios en vano. Aquí dice también que debo santificar el día y que debo entonces ese día vivir para honrar a Dios. Ok. Aquí dice que tengo que honrar a mi mamá. Y aquí me dice que no debo matar. Y aquí me dice que no debo codiciar a la mujer del prójimo. Pero aquí me dice que no debo hurtar. O sea, me está cerrando todos los portillos por donde yo pudiera irme. Pero el hurto es algo que se hace sutilmente, con sutileza. ¿Cuántos en algún momento de la vida, antes de ser cristianos, no ahora, fuimos a comprar a la pulpería y el pulpero se equivocó en el vuelto? Y usted dice, qué bendición, hermano, me fue tan bien. Si ese hombre tiene plata, me dio 500 de demás. O andaba comprando en el mercado y se le olvidó a la persona cobrarle. Porque pueden pasar todas esas cosas que sutilmente en el olvido pueden suceder. Pero como esto es algo moral, mis principios, mis valores, mi ética, como persona me dice que no es justo. ¿Por qué? Porque a mí me lo pueden hacer y yo voy a sentir dolor. Que alguien tome lo mío. ¿Qué siente usted cuando se le olvida algo importante por ahí y usted anda desesperado buscándolo? Usted desea que ahí mire a Juana, a Martín, a Andrés, que uno de ellos estaba ahí. Qué alegría da que alguien le diga, mira, dejaste esto es tuyo. Dice, ay, muchas gracias, qué bendición. Pero cuando está del otro lado, el pensamiento del hombre
como que se aturde, porque el pecado que mora en mí, dijo Pablo, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que está en nuestros miembros, nos incita a violentar la ley de Dios y a desobedecer los mandamientos de Dios. Pero no pasa nada si yo me quedo callado, no hago bulla, nadie lo va a saber. Dios lo sabe. ¿Sí o no? Lo sabe. Y usted también lo sabe. Y delante de Dios usted se va a sentir culpable. Y no podrá sentirse de otra manera. Y por eso es que Dios es tan justo, que todos sus juicios son fieles, justos y verdaderos, y que no dará por inocente al culpable. Hermano, la justicia de Dios es superior a la justicia de los hombres. No hay nada mejor que estar en paz con Dios. La escritura es clara, dice, cuando el hombre está en paz con Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Porque la guerra más grande que el hombre tiene y el problema más grande que tiene el hombre es estar peleado con Dios. ¿Y cuando nos peleamos con Dios? ¿Cuándo vino la ofensa? Cuando usted no acató sus mandamientos y su palabra, y usted violentó sus reglas. Amén. Yo no sé si usted ha dicho, Señor, mi vida es tuya. ¿Le han dicho alguna vez? Entonces ya usted no se manda solo, ¿cierto? Y usted ya no puede hacer lo que usted quiera, porque usted ya no es suyo. Usted es de Dios. Y si es de Dios, debe acatar sus reglas. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, ese mandamiento tiene una importancia de que nosotros como personas en Dios conozcamos. Porque el mandamiento no es para los inconversos. El mandamiento es para los cristianos. Es para el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Voy a correr porque el tiempo se me va rápido. Proverbios capítulo 6, verso 29, 30 al 35. Colóquelo en pantalla, por favor, hermano. Proverbios 6, verso 29 al 30 y 35. Ok. Estábamos hablando el domingo sobre la sabiduría, porque la sabiduría y la inteligencia son hermanas, ¿se acuerdan? La sabiduría tiene un principio. Se llama el temor de Dios. Pero la inteligencia es hermana de la sabiduría, y la inteligencia dice que el que peca es insensato, porque la inteligencia es apartarse del mal. Cuando el mal viene, ¿usted qué te lo enfrenta o qué? No, es que la Biblia dice que al diablo hay que resistirlo. Si él quiere, pues ahorita nos damos. No es la manera. Al diablo se le resiste con sabiduría. ¿Cómo resistimos al diablo? Bueno, el diablo viene y yo me voy, listo. Siga usted su camino y yo el mío. Jesús estaba cantando el himno, dice la Biblia, y le dijo a sus discípulos, vámonos de aquí porque viene el malo y él no tiene nada en mí. Así que Jesús ya sabía que él viene y nosotros nos vamos. Ahí vienen dicho, cuando ellos vienen, nosotros ya vamos, y que nosotros estamos delante. Al diablo se le resiste con la verdad, con la justicia. Y somos nosotros personas conscientes de que debemos, hermano, enfrentarnos al diablo con la justicia, con la verdad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 29. Así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune. Ninguno que la tocare. El 30. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Observe. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace.
heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Observe, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. 35. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliquen los dones. Esa es la actitud de la condición del hombre. Nosotros pensamos que robar por hambre se vale. El texto dice que no. Ya. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque si a usted lo capturan robándose una gallina por el hambre, lo echan preso. Y el juez, ¿qué va a decir? No, pues si tenía hambre, tenía derecho a robar. No hay derecho. Es más factible pedir. Claro que pedir da pena, pero robar peor. ¿Sí me entiende? Entonces, la posición de la persona que conoce a Dios está dentro de una moral que tenemos, hermano, unos valores. Nosotros tenemos a un Dios que es nuestro proveedor. Jehová pues, digan conmigo, Jehová pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Bienaventurado el varón que pone en ti su confianza, porque no verá, hermano, el verano, no verá la dificultad, no verá la aflicción en el día de la angustia, porque lo tiene a él, que es su esperanza. Y David dijo: al Altísimo lo he puesto por mi habitación, ni mal tocará mi morada, ni plaga tocará mi casa, porque tenemos un Dios que nos guarda y el maligno no nos toca. Claro, el diablo no puede tocarlo a usted si usted es un hombre justo y usted es una mujer justa. Pero si usted abre portillos, se le mete la culebra. ¿Cierto que los sapos se meten por los pequeños aberturas? Hay que tapar los portillos para que no entren las cucarachas, no entren las culebras, no entren los sapos. El que aportilla lo muerde la culebra, dice Cantares. ¿Cierto? Entonces, usted puede comprender que Satanás va a buscar encontrar portillos, aberturas, grietas en su casa, en su vida, en su relación con Dios. Pero como usted es justo y temeroso de Dios, el diablo no tiene por dónde entrar. Dice la escritura que Satanás vino ante Dios a presentarse con los hijos de Dios, y Dios le preguntó: ¿de dónde viene el diablo? Y él, ¿qué respondió? De rodear la tierra, y anduve viendo las casas de los hermanos. Y entonces Dios le pregunta: ¿y viste a Job, mi siervo? Que como él no hay otro, yo lo he visto. Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le mete un cuento y le dice: claro, ¿cómo que no? Si tú lo tienes cercadito, toda la casa está cercado con alambre serpentina, ahí no se mete nadie. Ni yo pude, porque Dios lo tenía cercado. Y entonces dice: ¿quién no te va a ser fiel así si tú lo bendices? Pero Dios quiso demostrarle al diablo que la fidelidad de ese hombre no era por la bendición, porque yo puedo ser fiel a Dios por lo que Dios me da. Pero la fidelidad de nosotros no es egoísta, porque el egoísmo es ese: yo le doy si usted me da. ¿Me está entendiendo? Y el egoísta y el egocentrista siempre quieren todo para ellos. Dios dice: Dios es mi Dios, es el mío, no el suyo. Pero Él es nuestro Dios, suyo y mío. Y que Él hace justicia, misericordia a millares. Pero considera a Dios, y Dios evalúa la justicia del hombre de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos, cómo los practica. Nosotros vivimos no para nosotros. Usted no debe vivir para usted, porque si usted vive para usted, usted es dueño de su vida. Y la vida nuestra ya no es nuestra. La vida le pertenece a Dios, porque yo se la di.
Amén, hermanos. Entonces yo no puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, yo vine aquí a Los Laureles, quiero que entiendan esto. Yo vine aquí no para hacer lo que yo quiera. A mí me mandaron para predicar el evangelio, para enseñarle a la iglesia, para cuidar a la iglesia, para guiar a la iglesia, para que la iglesia pueda tener una relación con Dios. Esa es mi obligación. Y yo no puedo predicar lo que a mí me dé ganas de predicar, porque yo estoy en la obligación de predicar lo que Dios me manda. Los profetas no tenían voluntad propia. Alguien le dijo al profeta Micaías: tú tienes que decir que todo le irá bien al rey. Y él dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que solamente diré lo que Jehová me diga que diga. Esto no es cuestión, esto no queda al contexto absoluto. Hermano, esto no es voluntario. La vida cristiana no es una vida que se vive como usted quiera. Es una vida que se vive como Él manda. ¿Me está entendiendo? Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Porque todo aquel que tiene en Él esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la pureza que llevamos nosotros se mide a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces nosotros vivimos no para hacer lo que queremos, porque si yo vivo para hacer lo que yo quiera, entonces no pertenezco a este reino. Si usted se mete a un batallón, al ejército, usted no hace lo que quiere allí, ¿o sí? Allí se vive con reglas. O usted va a una empresa a trabajar y usted hace lo que usted quiere en la empresa. Ahí le colocan reglas. Dice: su trabajo es este, de tal hora a tal hora. No, pero es que yo ya no quiero hacer esto, mejor me voy a ir a tomar el trapeador a barrer allá. ¿Y quién lo puso? ¿Cierto que no es así? En el evangelio todas las cosas son diferentes. Allá en su casa, cuando usted no conocía a Dios, usted era libre para hacer el pecado como usted quisiera. Y nadie le decía nada. Ni Dios se metía con usted. ¿Sí o no? Pero cuando el inconverso que viene de afuera llega a la iglesia y se entrega al Señor, ahora sí las cosas cambian. Porque el Señor sí se mete con usted ahora, porque usted le pertenece a Él, porque usted voluntariamente se entregó, ni siquiera lo obligó Él. Pero en el reino de Dios las cosas no se hacen como el hombre quiere, sino como Él manda. ¿Me está entendiendo? Y el hombre que desobedece a Dios, Dios lo disciplina. Y si no acepta la disciplina, entonces se trata como bastardo, dice la Biblia. Ya no es hijo del Padre. Pablo dijo al hombre que cause divisiones: deséchalo, pues está envanecido y nada sabe del ira. Con 2 o 3 amonestaciones que tú le hagas y él persiste en aquello, ya no sirve. Wow, y pareciera duro eso, ¿no? Pero en la iglesia se levanta gente así. No estoy diciendo que sea el caso aquí, pero en la iglesia hay gente que persiste en aquello, a pesar de que se le ha amonestado varias veces, y persiste en hacer lo mismo. Ya no sirve. Entonces Pablo dice: deséchalo. Ah, hermano, es que en esa iglesia no hay amor. No, en la iglesia hay orden. Diga conmigo: orden. No lo puso el pastor, porque los pastores no somos los que ponemos el orden. El orden lo puso Jesucristo. El orden es de Dios. En la casa usted pone el orden, ¿cierto? ¿Quién lo pone? Jesús. Ahí lo tienen al lado. Entonces, el orden, aquí lo puso el Señor. Y los pastores solamente somos siervos que estamos sujetos a hacer que las cosas sean como Él ordenó. Porque somos siervos que cuidamos lo que su Señor nos manda. Entonces, el deber de nosotros es enseñarle a la iglesia cómo funciona la vida cristiana. Amén, hermanos. Bendito el Señor. Dice la palabra de Dios acerca del hurto. Marcos capítulo 10, verso 19. Los mandamientos sabéis: no adulterarás, no mates,
No hurtes, ni digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquí se mencionan 6 mandamientos de los 10 que Jesús recitó para mostrar sobre la valencia de sus mandamientos. Amén. De entre los cuales está el hurto. ¿Por qué el hurto? Porque el hurto es muy factible. El hurto es muy factible. Usted se va a ver tentado en muchas ocasiones. Alguien por ahí dejó la cartera y usted la miró. Y su instinto humano, porque la naturaleza pecaminosa le dice, ojalá que nadie mire. Porque no sabemos cómo está Jacatocha. Pero mi moral me dice, Señor, se le cayó la cartera. Porque uno se siente tentado a quedarse callado para sacar provecho de ese silencio. Pero mi moral me dice que yo debo decirle a la persona que es de ella. Porque cuando esa persona esté lejos y no encuentre su cartera, va a sufrir mucho. ¿Cierto? Y lo va a sentir, que eso es lo que no ven los ladrones. ¿Ya? El ladrón no mira el daño que le hace a una persona cuando la asalta, cuando le roba. Él ni siquiera se ha puesto a pensar del cuánto va a sufrir esa persona por esa circunstancia. Él lo que tiene es la sed del apetito carnal de llenarse la bolsa y de sentirse satisfecho por el provecho que sacó. Pero nosotros no somos así, porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Somos hijos de Dios, hijos de la luz. Andamos de día y no de noche. Amén. Levítico capítulo 19, verso 11. Recomendación. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentáis el uno al otro. Mire qué recomendación. Colóquelo, hermano, por favor. Levítico 19, 11. Consideremos entonces que la palabra de Dios nos recomienda la forma. No podemos nosotros hacer otra cosa. El hurto es muy factible de hacerlo. De hecho, es algo sencillo. Pero el mandamiento me implica a mí a que yo viva moderadamente la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 10. Y explica, mire lo que dice. No sabéis que los injustos, dice el verso atrás, no heredarán el reino de Dios. Luego dice el 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que la estafa es un pecado de condenación por el cual el hombre se condenará. Nosotros somos cristianos. Hermano, es que esto de ser cristiano, esto es ser como la blanca lana, que no tiene mancha ante Dios. Ay, qué perfectos no somos. Entendido, no somos perfectos, pero la imperfección de nosotros no se mide con pecado. La imperfección de nosotros se mide por incapacidades humanas. Es que el que peca dice que es porque no es perfecto. Y se olvida que la imperfección no se mide en ese contexto. Yo soy imperfecto porque vivo en un cuerpo de carne, me canso. Ya, tengo dificultades humanas que a muchos no les gustará seguramente. Pero eso no omite nada ni quita nada sobre lo que tiene que ver con mi vida con Dios. Porque yo soy cristiano, nací de nuevo, soy nueva criatura, soy hijo de Dios, vivo para agradar a Dios, vivo de acorde a su palabra, obedezco sus mandamientos. La escritura es clara, dice, guarda los mandamientos y vivirás. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero hay mandamientos que yo no tengo que decir cuál es el que guardo y cuál es el que rompo, porque en la ley de Moisés está determinada la sentencia, ¿no? Por 2 o 3 testigos, el candidato, la persona moría irremisiblemente. En las cortes se requieren de 2 mínimo, 2 testigos para un juicio. Si no hay testigos, no hay juicio, porque no puede haber un juicio sin testigos.
¿Sí comprenden eso? Así que el juicio se cae y se cierra por falta de evidencia. No es que yo estoy demandando a tal persona y ¿tiene testigos? No, pues no tengo testigos. Entonces no se puede aceptar el juicio. ¿Sí me está entendiendo? Porque los juicios son transparentes. Por eso cuando, incluso la ley de ahora ha pedido, cuando usted se va a casar, le piden testigos. ¿Y para qué piden testigos? Que sean personas que acreditan que lo conocen a usted, que usted es hondureño. Y le piden incluso esa parentela. Tiene un hermano, tiene una hermana, así que tiene que presentarlo dentro de los documentos que le piden para asegurar que es una persona nativa de aquí o es de este país. Y hay gente que lo conoce que usted es de aquí. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ir a casarse a otro país y no ser de ahí, engañar a las personas, sacar provecho de ellos y nadie sabe. Y entonces la ley tendría grandes problemas ahí. Porque el Estado sería culpado por incompetencia. ¿Me está entendiendo? ¿Usted cree que Dios va a juzgar a las personas solo porque le place juzgarlas? La Biblia dice que nosotros seremos testigos. Y Dios nos pondrá como testigos. Y Él le dice a Israel: al cielo y a la tierra he puesto por testigos delante de vosotros, que os he puesto la vida y os he puesto la muerte. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y toda su descendencia. Amén. Pero la palabra de Dios plantea la importancia entonces de lo que es el hurto. Digan conmigo, hurto. El hurto es muy fácil de cometerlo. Y ese solo hurto me mancha delante de Dios. Me mancha delante de Dios. Y yo delante de Dios tengo que ser sencillo, humilde, hijo de Dios, en medio de una generación maligna, perversa y pecadora, la cual ustedes resplandecen como luminares. Nosotros somos luz, sí, pero somos gente tosca, sencilla, sin educación, sin ética, pero no sin moral. Puede ser que yo sea antiético para hablar, ni sepa cómo expresarme, mi forma de vestir me vea vulgar, sea como sea mi vida, me vea feo, pero soy cristiano. Y eso tiene más valor que todo lo refinado que sea una persona del mundo, porque delante de Dios soy limpio. Sin importar cómo me mire la gente de afuera, cómo lo vea la gente de afuera usted. Usted es un hijo de Dios, su moral está por encima de la habilidad que tenga quien sea. Y Dios lo defiende. Pero el hurto es dañino en mi relación con Dios. Tome la Biblia, por favor. Malaquías capítulo 3, verso 8. Obsérvenlo. Eso es hurto. Léanlo. Léanlo y léanlo para que vean. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Es una pregunta. En vuestros diezmos y ofrendas. El 9. Miren lo que le dice a la nación. Maldita sois con maldición vosotros, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y ellos preguntaron, ¿no? Y entonces le dice, traigan o traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y les derramaré bendición hasta que sobreabunde. La bendición, la sobreabundancia es de Dios y está determinada a la obediencia, a la fidelidad, hermano, y a esa capacidad de ser sujeto a su palabra. La escritura dice, porque yo sé que al justo siempre, digan conmigo, siempre le irá bien. Cuando usted es justo y a usted lo culpan de algo que usted no ha hecho, ¿cómo se siente? Tranquilo, pero cuando usted es culpable y alguien dice algo, ¿cómo se siente? Entonces, bienaventurados hoy cuando en el mundo os vituperen y digan cualquier clase de cosas contra vosotros mintiendo, gozados y alegrados porque así lo hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Pero Dios al justo lo defiende.
pero defenderá al culpable. Entonces la ley está para defender al justo, no al culpable, porque la ley fue escrita, dice Pablo, para los patricidas, para los los parricidas, para los sodomitas, para los estafadores, para los profanos, para los perjuros, para todos los que cometen una cantidad de pecados. Para ellos se hizo la ley. Y ese texto es claro. ¿Le robará el hombre a Dios? Pregunta, ¿no? Y ellos dijeron, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Bueno, yo nunca le he robado nada a Dios. Y él dice, pero me roban los diezmos y las ofrendas. Yo no sabía que eso es robar. ¿Sí me entienden? Yo no sabía que eso es robar. Pues eso se llama hurto, porque lo tomé sin pistola. ¿Me entendió? Porque la ley me decía a mí, me dice a mí la ley, cómo es mi manera de vivir. Y a la nación de Israel se le explicó. Todo lo que ustedes posean de aquí en adelante, van a traer el 10% de todas sus labores, van a dar el 10% de todo lo que mide la vara, eso lo van a traer a la casa de Jehová. Había una regla, esa era la ley. Ustedes no van a tener heredad, le dijeron a los sacerdotes, porque yo voy a hacer su heredad. Así que de todo lo que los hijos de Israel trajeren para Jehová, será vuestra heredad, porque yo seré la heredad de vosotros. Entonces considere, Dios establece unas maneras, unas reglas en su iglesia. Dios establece unas reglas, llámese el plan financiero de Dios, que estableció varias áreas. Algunas de las áreas del culto, de la liturgia de la ley cambiaron. Decía, antes un cordero moría en lugar de una persona, moría en lugar de una familia. Hoy ya no, porque Cristo murió por todos. Se cambió esa parte de ese culto. El culto judío, no podía nadie acercarse a Dios sin ofrenda, estaba prohibido. Hoy usted no lo van a culpar si no tiene pisto para venir a la iglesia y no ofrendó, entendido. Ya, pero no ofrendé porque no tenía. Pero Dios, que conoce el corazón, evalúa mi conciencia y sabe que yo no tenía. No fue porque no quise, ¿cierto? Pero la escritura me enseña a mí un manejo de vida y me dice, todo lo que recibieres durante la semana, pon algo aparte, para que cuando se presenten en el primer día de la semana tengas algo que compartir. Considerarlo. Esos principios que estableció la iglesia primitiva era que el hombre siempre tuviese en cuenta a Dios en todos los sentidos. Dios nos bendice, nos provee un trabajo. Dios espera que usted ese trabajo lo honre. Honre a Jehová con sus bienes, con las primicias de todos sus frutos. Serán llenos sus graneros con abundancias y sus lagares rebosarán de mosto. Yo honro a Dios, diga conmigo, yo honro a Dios con mi vida porque la honramos. Honro a Dios en mi manera de vivir, honro a Dios en mi manera de vestir, honro a Dios en mi manera de hablar, honro a Dios en mi manera de actuar, pero también le honramos con lo que poseemos. ¿Me comprenden? Yo le pregunto, ¿y el trabajo que tiene, quién se lo dio? ¿Se lo dio Dios o se lo dio el patrón? Entonces note que usted ya recibió beneficios de Dios y como mínimo debería honrarlo. Eso se llama gratitud. Y hermano, la ingratitud es injusticia. La Biblia dice, todo pecado es injusticia. Hay pecados que son de muerte y algo otros que no. Pero los pecados son injusticia. Y este pecado de cometer hurto es injusticia porque está violentando la ley. Amén, hermanos. Entonces, es injusto y Dios quiere que yo sea justo. Amén. Dios desea que nosotros seamos justos. Y la justicia es bien determinada. Hay un texto, ya voy terminando aquí. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 6. Ya se lo conocen, pero quiero que ustedes lo lean. Fíjense que aquí hubo una injusticia, la cual fue penalizada con la muerte.
Y nótenlo. Pero cierto hombre llamado, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Observe, estamos hablando de la iglesia primitiva. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Observe. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y el verso 6 dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Por qué lo mató Dios? Una pregunta. ¿Por qué lo mató Dios? Pero, ¿han mentido ustedes alguna vez? ¿Y por qué no los ha matado? ¿Eh? Entonces quiero que entiendan que hay una razón. Precisamente Dios quiso asentar en la iglesia primitiva un principio de lo peligroso que es cometer este tipo de pecado delante de Dios. Y esto quedó como, la Biblia dice, Pablo dice a los corintios, y esto quedó como un testimonio para los que habían alcanzado los fines de los siglos. Que allá se levantó un grupo de más de 23,000 a pecar contra Dios, y Dios los mató y dejó sus cuerpos en el desierto para testimonio. Ananías murió para testimonio de todos los que debían de oír cómo funciona esto con Dios. Que Dios es misericordioso y perdonador, sí nos ha perdonado. Pero me tiene que quedar claro que el hurto delante de Dios es censurado. ¿Me estás entendiendo? Y el hurto lo puedo cometer yo de forma sencilla. De hecho, ni siquiera puedo pensar que estoy haciendo algo malo. Pero la iglesia es luz, somos transparentes, somos limpios, somos sin manchas. En medio de una generación maligna y perversa, nosotros somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En nosotros no hay mentira, no hay engaño, no hay hipocresía. Ah, sí, pero es que, hermano, hay mucha hipocresía en la iglesia. Puede pensar la gente así siquiera, pero delante de Dios tú eres puro si vives acorde a la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Porque aquí no estamos para juzgarnos, sino para aprender cuál es la vida que le agrada a Dios. Amén, hermanos. Ananías tenía la heredad y eso le dice Pedro, pero teniéndola no se te quedaba a ti, es decir, tú la tenías. Y vendido el dinero no estaba en tu poder. ¿Por qué pues intentaste mentirle al Espíritu Santo? Porque él quiso pasar delante de Dios como alguien puro y fiel cuando estaba mintiendo. Digan conmigo, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Nadie es capaz de burlarse de Dios y que salga, hermano, ileso. Porque Dios es justo. Por ende, yo quiero que ustedes entiendan el valor que tiene, que nosotros podemos y debemos ser fieles a Dios. La bendición de Dios, hermano, está sobre ese concepto de la fidelidad. Y termino aquí. Efesios capítulo 4, versos 27 y 28. Ahí con este terminamos. Observemos lo que la palabra de Dios enseña por la importancia que tiene. Efesios capítulo 4, versos 27 y 28. ¿Cómo dice? Al diablo no se le debe dar lugar. Su economía, sus finanzas, cuídelas, pero no le dé lugar al diablo, porque el diablo siempre va a querer decirle, ¿y otra vez vas a dar en esa iglesia? Y allá afuera se ha sacado una gran fama de los pastores, la gente.
Y esos pastores tan pícaros, tan vividores. El pastor está bien gordo, ¿cómo lo tenés vos bien vestido? El pastor, mira, anda en buen carro y vos a pie. Y la gente se saca una cantidad de cosas que el diablo se las pone para que Dios a usted no lo bendiga. Porque dando es como. Y el diablo sabe que Dios lo va a bendecir si usted es fiel. Pero él va a evitar que la bendición llegue a su vida pensando que usted, reteniendo un poquito de lo que le correspondía a Dios, le va a ir mejor. Y como somos matemáticos, porque hemos aprendido a contar los números en billete. A veces no lo sabemos en cuaderno, pero sí en billete. Somos como el ciego que aunque sea tocando las rayitas le entendemos a las nominaciones. Y eso es terrible, porque el diablo trabaja para que usted peque contra Dios. Y mire lo que dice el 28. El que hurtaba, está hablando del diablo, no le den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Porque Dios es un Dios justo. Amén, hermanos. Honremos a Dios. Guardemos sus mandamientos para que nos vaya bien. Pareciera una palabra un poco misticulosa, ¿cierto? Como que lo hace sentir a uno un poco mal. Pero esto es más bien como para uno limpiarse de toda contaminación, de todo lo que nos esté afectando. Mire, su economía nunca va a ser mejor con el hurto. La justicia Dios la sopesa por esa fidelidad y la bendición de Dios está sobre los justos. Así dice la Biblia. La bendición de Jehová está sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Porque la confianza la hemos puesto en nuestro Dios. Y a Él lo honramos mientras vivimos en este mundo. Vivimos para agradar a Dios. Diga gloria a Dios. Póngase en pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Este es el 8º mandamiento, el hurto. Eso no debe estar en nuestro vocabulario. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Oremos. Señor Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad.